Hola chicos, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. El día de hoy, continuando con las actividades de Aprenda en Casa, entramos a la semana número 2 del área Educación para el Trabajo. Esta semana trabajaremos el tema, definimos el problema e ideamos la solución aplicando la metodología de Design Thinking. Recordemos que nosotros estamos trabajando en base a una experiencia de aprendizaje que la hemos dividido en 3 actividades. Esta semana nos toca trabajar la actividad número 2. Competencia que se trabaja, gestiona proyectos de emprendimiento económico social. El propósito de la sesión o de la actividad del día de hoy es, vamos a desarrollar las fases 2 y 3 de la metodología Design Thinking aplicándola en nuestro reto desafío planteado la semana pasada, ¿verdad? Vamos a recordar un poco qué trabajamos la semana pasada. En la actividad anterior presentamos la experiencia de aprendizaje número 1 con la que trabajaremos todo el mes de abril. Como ya les mencioné, está dividido en 3 semanas. También se formuló el desafío para brindar información con relación al uso de los elementos de protección personal en las elecciones que se desarrollarán en el actual contexto de pandemia. Se refiere a la pregunta retadora que nosotros lo convertimos en el reto desafío, ¿verdad? Luego recordamos las etapas de la metodología de Design Thinking, ¿verdad? Porque es la metodología que se está aplicando en esta primera experiencia de aprendizaje, ¿no? Cuáles son las fases y qué técnicas se aplica en cada fase. Y por último, logramos obtener información de las personas en el marco del desafío planteado con ayuda de la entrevista para empatizar, desarrollando así la fase número 1 de la metodología de Design Thinking. Con esta segunda actividad que vamos a realizar. Esta semana 2 continuaremos con las actividades de Aprendo en Casa dirigidas hacia el emprendimiento, aplicando la metodología del Design Thinking. Vamos a trabajar por 2 partes. La primera parte será desarrollar la fase 2. Utilizaremos el mapa de la empatía para sintetizar y analizar la información. Redactaremos el punto de vista POV y por último formularemos la pregunta ¿cómo podríamos? En la segunda parte de la actividad número 2 realizaremos la fase número 3. Aplicaremos la técnica lluvia de ideas y seleccionaremos la idea solución para poder trabajar la fase número 4 en la siguiente actividad. Ya, entonces ya sabemos que vamos a trabajar, empezamos. La metodología Design Thinking. La semana pasada trabajamos la primera fase denominada empatizar de la metodología Design Thinking. Ahora nos toca trabajar la fase número 2, la fase de definición o la fase de definir. Llegamos a la fase denominada definir. Aquí sintetizaremos la información y conocimiento adquirido en la fase de empatizar, netamente en la información recopilada en la entrevista que se realizó. Dentro de esta información obtenida en las entrevistas, es probable que haya similitudes de respuestas, por eso es momento de sintetizar la información y analizarla. Y para ello existen muchas técnicas que se pueden utilizar, pero en esta ocasión ustedes aplicarán la técnica mapa de la empatía. Esta técnica nos permite visualizar lo que dicen, lo que hacen, lo que piensan y lo que sienten las personas. Vamos a ver aquí el mapa de la empatía un poco más amplio, ¿verdad? Esta técnica nos permitirá procesar la información obtenida de nuestras entrevistas realizadas. Entonces, consiste en un cuadro de cuatro partes. Los ítems que va a tener son qué dicen, qué piensan, qué hacen y qué sienten. En el cuadro que dicen vas a colocar las frases que te llamaron la atención cuando revisaste los apuntes de las entrevistas. En el ítem que piensan, vas a colocar información de aquello que tú puedes inferir de los diálogos e entrevistas que realizaste, de acuerdo a las preguntas, ¿ya? En los ítems de abajo, ¿ya? No necesariamente te vas a guiar de la información que te dio el entrevistado, sino de lo que tú pudiste observar, percibir. En el ítem que hacen, tú vas a apuntar lo que pudiste observar, ¿verdad? De las entrevistas, en caso de personas cercanas, qué es lo que hacen en la vida real, no qué estuvieron haciendo cuando tú les entrevistaste, le tomaron importancia, no, esas cosas también van en ese cuadro. En el cuadro que sienten, pegarás los apuntes sobre las emociones que pudiste percibir.
¿verdad? Si la persona te respondió de manera amena, de repente estaba molesta cuando le hiciste el de vista, o de repente no le importó la pregunta, ¿no? ¿Qué pudiste percibir tú? Es tu percepción lo que va en estos dos ítems de abajo. Dicho hecho, vamos a sintetizar la información con ayuda de esta técnica del mapa de la empatía, ¿verdad? Vamos a organizar la información sintetizada de acuerdo a 4 aspectos importantes que a continuación describimos. Y para esto, en la reunión virtual que se tuvo, hicimos una actividad en clase, ¿verdad? Sintetizar la información obtenida de las entrevistas empleando el mapa de empatía, ¿verdad? Ustedes realizaron su... ¿Qué realizaron? Realizaron su maqueta, no, realizaron tipo una plantilla, ¿verdad? Una plantilla en papelote y colocaron papelitos para que ustedes puedan completar esa plantilla. La plantilla del mapa de la empatía. Acá vamos a verlo más amplio, ¿verdad? En un papelote lo dividieron en 4, luego colocaron los ítems o los enunciados que dicen, que piensan, que hacen, que sienten, ¿ya? Y como la anterior semana ustedes se les pidió que entrevistaran a un mínimo de 3 personas, ¿ya? Entonces van a colocar en cada ítem, tiene que ir 3 papelitos, que son 3 personas entrevistadas, tienen que ir 3 informaciones. Igual en el cuadro de que piensan, igual en el cuadro que hacen, igual en el cuadro que sienten, ¿verdad? Y así van a poder sintetizar y ver mucho más amplia la información obtenida. Después de haber sintetizado esta información, ¿verdad? Porque lo que se trabajó en clase es una plantilla, eso ya después como actividad personal para casa, tú vas a tener que hacer el llenado correspondiente de esta plantilla, ¿ya? Sintetizas la información y nos toca pasar al punto, redactamos el punto de vista, POV. De la síntesis realizada con la ayuda del mapa de la empatía, has identificado problemas que tienen las personas para informarse oportunamente, ¿verdad? Ya sabes que la información o las preguntas que tú planteaste están de acuerdo al tema que se planteó en la actividad número 1 y de manera confiable. Ahora les toca definir el problema en forma más precisa, con ideas claras y concisas, ¿verdad? Y para eso se formula el punto de vista POV. Aquí tienes tipo una formulita que te va a ayudar. El usuario más necesita, pones la necesidad, el más que es el porqué, el insight o la revelación. Por ejemplo, si nuestro desafío estuviese relacionado con un grupo de estudiantes empeñosos, podríamos desarrollar este punto de vista. Acá tenemos un cuadro, ¿verdad? Hemos trasladado esta formulita aquí y nosotros hemos completado en base al ejemplo. Usuario o usuaria, los jóvenes estudiantes. Signo de más, necesitan. ¿Cuál es la necesidad? Sentarse cómodamente cuando estudian porque permanecen estudiando más de 8 horas al día. Entonces, esto es el cuadrito que tú vas a llenar para poder redactar el punto de vista POV. Luego de haber redactado el punto de vista, pasamos a formular la pregunta ¿cómo podríamos? Tú ya tienes el problema definido, así que ahora ponte a pensar en cómo podrías resolverlo. Para ello aplicarás la técnica ¿cómo podríamos? ¿Qué consiste en resolver cada desafío haciendo la pregunta? ¿Cómo podríamos? Cada palabra de la pregunta debe estar pensada para que las personas no sientan miedo de proponer ideas. Por el contrario, para estimular la resolución creativa de problemas o satisfacer necesidades. También tenemos un ejemplo para aplicar la fórmula. Para ello nos vamos a apoyar con el ejemplo anterior de la formulación del punto de vista, ¿verdad? Acá tenemos el cuadro. Los jóvenes estudiantes necesitan sentarse cómodamente cuando estudian porque permanecen estudiando más de 8 horas al día. Aquí no es nada complicado. Lo que vas a tener que hacer es solo trasladar todo ese enunciado en una pregunta, pero utilizando la técnica como podríamos, que es colocarla en la parte inicial. ¿Cómo podríamos y darle forma al punto de vista con ayuda de esa técnica? Por ejemplo, yo lo coloqué así. ¿Cómo podríamos ayudar a los jóvenes estudiantes que necesitan sentarse cómodamente cuando estudian porque permanecen estudiando más de 8 horas al día? Entonces, esta pregunta me va a generar que yo tenga muchas ideas, ¿ya? Me va a ayudar a estimular la resolución creativa de problemas para poder encontrar soluciones que satisfagan las necesidades del usuario o del usuario. ¿Entienden? Entonces, ya formulada esta pregunta, estoy terminando la fase número 2.
Ahora me voy a la fase número 3. Y la fase número 3 es la fase de ideación o la fase de idear. En esta siguiente acción ingresamos a la fase de la ideación. Es la tercera fase de la metodología de Design Thinking. Esto implicará generar muchas ideas que apunten a brindar posibles soluciones al problema o la necesidad. También, igual que en la fase número 2, también existen muchas técnicas en esta fase, pero en este caso vamos a utilizar la técnica lluvia de ideas. La técnica de lluvia de ideas o el brainstorming sirve para generar un gran número de ideas. Es la actividad clave en la generación de grandes ideas sobre las que se trabajará durante el proceso. Para ponerlo en práctica debes previamente haber formulado la pregunta ¿cómo podríamos?, que es el trabajo que es la última actividad que concluimos hace un rato, ¿no? ¿Verdad? En la actividad anterior, cuando terminamos con la pregunta, ¿cómo podríamos lograr que los jóvenes, ¿verdad? En base a esa pregunta se trabaja esta técnica de ideas. ¿Y cómo voy a trabajar? Llegó el momento de la lluvia de ideas. Recuerda que para empezar a generar ideas debes tener formulada la pregunta. ¿Cómo podríamos? Puedes realizar esta actividad con la participación de tu familia, ¿verdad? Te puedes juntar con tu mamá, con tu papá, tu hermano, con tu primo, tu abuelito, y se reúnen y forman la pregunta. Entonces ellos se van a poner a pensar y van a generar ideas. Puedes tener 10 ideas, 8 ideas, 7 ideas de posibles soluciones a la pregunta. Con esta técnica podrás obtener muchas ideas ingeniosas y novedosas como posibles soluciones y respuestas a tu pregunta anterior, ¿cómo podríamos? Y para realizar esa técnica te vamos a dar unas recomendaciones. Se debe buscar la mayor cantidad de respuestas de los participantes, es decir, si trabajas con 3 o 4 personas, no basta que una persona te dé una idea, es mejor cuando dan 2 o 3 ideas, así tengas mucha más variedad y poder seleccionar las mejores. Y para ello se recomienda lo siguiente: escribir una sola idea por tarjeta, ¿verdad? Vas a tener que utilizar papelitos para poder organizar tu información, generar la mayor cantidad de ideas, como ya les mencioné, construir sobre las ideas de los demás, ¿verdad? No es que uno da su idea y su idea es, ¿verdad? De repente tú puedes leer la idea del compañero y puedes mejorar esa idea. Buscar ideas locas o extremas. No descartes ninguna idea ni pienses que esa no va a funcionar o es muy extrema. Todas son ideas positivas que tú puedes plantearlas. Otro punto, no desviarse del tema. Céntrate netamente en solucionar el enunciado que tienes al frente, la pregunta. Y dibujar las ideas. También es válido no solamente redactar, también lo puedes ilustrar. Y por último, no juzgues ninguna opinión o ninguna idea negativamente. Todas las ideas son bien recibidas. Entonces, teniendo en cuenta estas recomendaciones al realizar la técnica, vamos a realizar la técnica lluvia de ideas. Luego de haberte reunido con tu familia, ¿verdad? Ya tienes en claro muchas ideas como propuestas de solución al problema encontrado, llegó el momento de seleccionar la idea solución, ¿verdad? Está claro que no todas las ideas se van a tener que prototipar. Ojo, el prototipar es la fase siguiente que sigue a la fase de la fase 3 de idear o de la ideación. Entonces, para saber cuál de las ideas tú vas a prototipar, es necesario seleccionar la idea solución dentro de las muchas ideas generadas. Con este fin consideraremos los siguientes criterios. En tu ficha de trabajo te vamos a brindar este cuadrito. En este cuadrito tú vas a poder evaluar cada idea, tú mismo, tú solamente, ¿ya? Vas a enumerar tus ideas, las ideas principales que has seleccionado, unas 5 mínimo, y vas a poder darle un puntaje. Si es original, de 0 a 5. Si brinda la solución al problema encontrado, le das entre 0 a 5 puntos. Es fuera de lo común, entre 0 a 5. Es económica, entre 0 a 5. Es fácil de implementar, entre 0 a 5. Luego de haber evaluado todas tus ideas que has seleccionado, sumas el puntaje y el que tiene el mayor puntaje será la idea ganadora, ¿verdad? Entonces, como tú ya tienes redactado en tu papelito la idea ganadora, solo vas a necesitar redactar esa idea ganadora. Ya con esa idea ganadora redactada vas a poder pasar a la fase número 4, que es el prototipado.
Y con la redacción de esta idea ganadora, estamos terminando la fase número 3. Ojo, que en cada actividad, al igual que en la actividad anterior, al final de cada ficha de trabajo hay una autoevaluación, ¿verdad? En base a lo que tú has aprendido en esta actividad número 2. Ya tienes un cuadro en tu ficha de trabajo también y vas a poder colocar si estás en el proceso o lo lograste o estás con la duda de cómo puedes hacer para mejorar el aprendizaje. Ya, y con esto estamos terminando. Ahora voy a mostrarles la ficha que se les ha mandado de actividades, el anexo de actividades. Aquí está. Ahí tienes tu anexo de actividades. Aquí está la técnica mapa de la empatía de la fase número 2, definir, para que puedas colocar las ideas, completar, ¿verdad? Recuerda que la información que tienes en la plantilla que se trabajó en clase lo vas a trasladar aquí, nada más. Eso es lo único que se va a hacer. Luego tienes tu cuadrito, ahí está, para que redactes el punto de vista POV. Redactas tu punto, ¿verdad? Y ya lo puedes escribir de manera de corrido para que tengas una idea. Y en base a tu redacción del punto de vista, aquí está, formulas la pregunta. Todo está listo para concretar. Empiezas cómo podríamos y trasladas la pregunta de la redacción de mi punto de vista aquí, ojo, dándole forma para que te pueda generar varias alternativas de solución o varias ideas. Luego pasamos a la fase número 3. Aquí está. Solo se te va a pedir que utilices la técnica lluvia de ideas con 5 ideas, nada más, un mínimo de 5 ideas. Y aquí las vas a tener que redactar las 5 ideas. Luego vas a tener que seleccionar. Aquí está el cuadrito, vas a tener que tabular y enumerar y evaluar cada idea. El mayor puntaje será tu idea ganadora y con eso finalizas. La idea con más puntaje será la ganadora y aquí está para que redactes. Y en base a esta idea ganadora se trabajará la actividad número 3, que es en la siguiente semana. Recuerda que al final te estoy dejando tu autoevaluación para que evalúes lo de la actividad de esta semana. Y con esto estamos terminando. Nos vemos la siguiente semana.